voy a tratar el tema de la apostasía. Y mire qué tema más romántico. No tiene nada de romántico este tema. La apostasía. Ese es el tema. Y hermanos míos, hay una declaración ahí que dice: la apostasía es el mayor pecado en el mundo. Déjeme decirle que miles de millones de personas han apostatado de la fe. Y entonces comienzo explicando, hermanos míos, para introducir este estudio, contarles una historia. Y allí dice: el pastor que fue mi modelo y que después se apartó del Señor y terminó siendo ateo. Yo, muy jovencito, a eso de los 22 años, yo era pastor de una iglesia en una zona en la Boca Costa de San Marcos, que en aquel tiempo, allí por el año 81, 82, 83, era una zona de conflicto, por el conflicto armado interno que había acá. Allí empecé yo mi ministerio, en una situación crítica, difícil. Menos mal que era joven y era soltero, ¿verdad? Y cuando uno es soltero, hermanos, uno no le arruga la frente a nada, ¿verdad? Porque yo andaba con una mochila al hombro y ese era todo mi patrimonio y mi equipaje, ¿verdad? Ya casado, quizás no hubiera ido a ese lugar, ¿verdad? Porque entonces ya uno es responsable de una esposa. Pero yo fui a pastorear allí por un llamado del Señor. Y allí conocí a un pastor, hermanos míos y hermanas, un hombre que en aquel momento que yo era un jovencito que estaba empezando en el ministerio, yo miraba a ese hombre como un modelo, un plantador de iglesias, un hombre entregado a Cristo, un hombre consagrado a Dios, un pastor. Y sabe que yo miraba a este hombre y yo decía: Señor, algún día yo quiero ser como ese siervo tuyo. Pero sabe, este hombre se apartó del Señor, se apartó de Dios, después andaba con otra mujer, cayó en adulterio, después se fue a estudiar a una universidad, estudió Derecho, y sabe una cosa, y ahora ese hombre, desde hace muchos años, es ateo. Él niega la existencia de Dios. Y entonces, como los 20 años que dedicó él a servir al Señor, ¿dónde queda? Todo su trabajo, todo su esfuerzo, ¿dónde queda? Y su destino eterno, ¿cuál es ahora? Es un ateo ahora. Hermanos míos, a mí eso me impactó, porque yo nunca me imaginaba que un ministro del Señor Jesucristo, que un pastor que predicó la palabra, que enseñó la palabra, llegara a ser un apóstata. Bueno, dicho esto, entonces, hermanos míos, paso a explicarles este tema tan importante. En primer lugar, el significado de apostasía. Apostasía significa, ¿sabe qué significa? Apartarse. Apartarse. Significa abandonar la fe. Significa llegar a una incredulidad que destruye toda esperanza. Significa rendirse a las falsas creencias de los herejes.
Apostasía en un versículo de la Biblia tiene una connotación así como militar, que significa deserción. El general aquí nos podría dar el concepto cuando un soldado deserta de las filas. Quiere decir abandona, se aparta, le da la espalda a su ejército. Eso es un apóstata. Si yo le preguntara a usted, ¿conoce usted alguna persona que estuvo en los caminos de Dios y se apartó? Oiga la pregunta, porque vamos a poner la evidencia aquí con ustedes. Van a levantar la mano aquellos hermanos y hermanas que están aquí presentes y que conocen a alguna persona que se apartó de la fe, que se apartó de los caminos del Señor. Levante la mano si usted conoce alguna persona que fue cristiana y se apartó de los caminos de Dios. Levante la mano bien en alto si usted conoce a alguien. Mire, aquí hay muchos hermanos que conocen a gente apóstata, gente que se ha apartado del Señor. Bueno, la definición de apostasía. Un gran comentarista bíblico, Merrill Unger, dice que apostasía es el acto de un cristiano que, a sabiendas y deliberadamente, rechaza la deidad de Cristo. Rechazan a Cristo como Dios, como divino, y rechazan la redención mediante su sacrificio. Así como este pastor que les digo, que para él, después de haber sido un predicador, termina siendo un ateo. La escritura, tiene serias advertencias sobre la apostasía. Tal vez el pasaje bíblico más serio sobre la apostasía está en Hebreos 6, 4 al 6, que dice así, no se me distraiga. Dice, porque es imposible, fíjese bien, qué palabras más duras, porque es imposible que los que una vez fueron, ¿qué? Iluminados. ¿Y quién ilumina? Por el Espíritu Santo. Y gustaron, o en otras palabras, saborearon, ¿del qué? Del don celestial. ¿Quién es el don celestial? Jesús, es nuestro Señor. Y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, es decir, recibieron el Espíritu Santo. Y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron. Vea que no dice y cayeron, sino que recayeron, es decir, que estuvieron jugando con la gracia de Dios. Es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento. Esa gente, hermanos, el Espíritu Santo se aparta de ellos y ya no pueden arrepentirse, porque el arrepentimiento no es obra de nuestro intelecto. El arrepentimiento es obra del Espíritu Santo, hermanos míos, que nos hace ver lo pecador que somos y nos conduce a Cristo para ser salvos. Cuando el Espíritu Santo se aparta de una persona, la persona pierde conciencia de pecado. Y usted debe entender eso, porque Jesucristo dijo que vendría el Espíritu Santo y Él convencería al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. ¿Se da cuenta? Ahora bien, dice que estas personas han crucificado de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y le han expuesto a vituperio. Si usted ve, estas palabras son muy duras. No quiero ponerle temor. Usted puede cometer un pecado, pero inmediatamente usted lo reconoce. Porque cuando usted peca, usted no se siente bien, ni yo. Cuando usted y yo pecamos, porque tenemos el Espíritu Santo,
nos sentimos mal. ¿Cuántos de los que están aquí cuando han pecado se han sentido mal? Cuando yo he cometido un pecado me siento horriblemente mal, porque el Espíritu Santo me está diciendo: no es tu naturaleza pecar. Eres hijo de Dios, has sido lavado con la sangre de Cristo. No te tengo aquí para que peques, te tengo aquí para que vivas una vida santa, agradable a Dios. Aleluya, amén, hermanos míos. Por eso es que cuando usted peca, usted se siente mal, y el Espíritu Santo lo trae a Cristo en arrepentimiento, porque el pecado no es parte ya de nuestra naturaleza regenerada. Pero hay gente que peca y peca y peca y contristan al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo termina alejándose de ellos, y entonces se convierten en apóstatas que ya no vuelven al Señor, y entonces terminan declarándose agnósticos, ateos o algunos satánicos. Déjeme decirle que tristemente hay gente que ha salido de las iglesias cristianas evangélicas y se han vuelto satanistas. Imagínense a qué extremo se llega, hermanos, el peligro de la apostasía. Por eso es que hay que tener cuidado, hermanos míos, y no darle lugar al diablo, como dice la Biblia. Bueno, la apostasía en el Antiguo Testamento. Quiero decirles, hermanos, que en el Antiguo Testamento se describe la apostasía como el acto de alejarse del Dios verdadero para ir tras ídolos. Eso es apostasía. Alejarse del Dios verdadero para ir tras ídolos. Israel y Jerusalén, me refiero a Israel por el reino de Israel, que tenía su capital en Samaria, y Jerusalén, que era la capital del reino del sur, tuvieron tiempos de tremenda apostasía. A mí me impresiona, hermanos míos, lo que la queja de Dios al mero comienzo del escrito del libro de Isaías, del profeta Isaías, capítulo 1. Isaías capítulo 1, versos 2 al 4. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla, ¿quién habla? Jehová. ¿Y qué dice Jehová? Crié hijos, y no solo los crió y los dejó abandonados, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron. ¿Sabe que la palabra apostasía tiene como sinónimo la rebelión? Y ellos se rebelaron contra mí. Imagínese la ingratitud del ser humano. Dios dice: crié hijos, los engrandecí, los puse en lugares de privilegio, y ellos se rebelaron contra mí. Y después el Señor hace una comparación que indica hasta qué grado de tontera nos lleva la apostasía, porque dice: el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Ya ve, mi pueblo no tiene conocimiento, no tiene conocimiento. Y cuando en la Biblia se habla de conocimiento de Dios, no está hablando acerca de tener información acerca de Dios, sino acerca de tener comunión con Dios. Mi pueblo no tiene comunión conmigo, y a eso nos lleva la apostasía, hermanos míos. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Todo esto son resultados de la apostasía. ¿Dejaron a quién? Lo dejaron. Eso es apostasía. Apostasía es dejar al Dios vivo y verdadero e irse uno detrás de los ídolos de este mundo. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Un apóstata es uno que se vuelve atrás, uno que estuvo en el camino, que conoció al Señor y que se volvió atrás. Hermanos, también es impresionante lo que dice Jeremías capítulo 8, versos 4 al 5. Dice: les dirás a sí mismo, este es el mensaje de Dios al pueblo
a través del profeta Jeremías: así ha dicho Jehová, el que cae, óigame bien, el que cae no se levantará. Esto es lo que espera Dios de nosotros. ¿Qué espera Dios de nosotros cuando caemos? Que nos levantemos, amados. Amén. Por ahí había un pensamiento que es incorrecto, pero me gustó, pero no se lo crean ustedes. Dice: el pecado no está en caer, sino en quedarse caído. Ah, no, el pecado está en caer, pero la apostasía está en quedarse caído. Amén. Entonces dice Jehová: no se levantará. El que se desvía, óigame bien, el que se desvía no vuelve al camino. ¿Por qué este pueblo de Jerusalén, rebelde con rebeldía perpetua? ¿Por qué es así? ¿Qué abrazaron? El engaño. Así como hoy muchos cristianos están abrazando ideologías depravadas, ideologías diabólicas, pero como es la moda, y como quiero ser moderno, y como quiero ser actual, y como quiero ser bien visto, entonces empiezo a abrazar el engaño y no han querido volverse. Un apóstata es aquel que no quiere volverse a Dios. La apostasía en el Nuevo Testamento, hermanos, miren, la Biblia está llena de enseñanzas del peligro de la apostasía. Pero en el Nuevo Testamento, hermanos míos, Pablo profetizó la apostasía venidera y algunas de sus causas. Miren lo que dice en 1 Timoteo capítulo 4 verso 1 al 2. Pero el Espíritu, y aquí está hablando del Espíritu Santo, el Espíritu dice: ¿de qué manera? Claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Sabe qué quiere decir? Se apartarán de la fe, renegarán de la fe. Algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. Y esto es lo que me da pena del cristianismo actual, porque hoy hay cristianos solo de pura fiesta, cristianos de puro chonguengue, cristianos de culto especial, cristianos de bodas, cristianos de primera comunión, cristianos de cristianos de cenas especiales, amén, cristianos de tamales, cristianos de ponche, y cristianos de chonguengue, de luces, de humos. Aleluya, ahí está el Señor, hermanos míos. Apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. ¿Y qué más? Y a doctrinas de demonios. Escúcheme bien, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, creo que sigue algo allí, ¿o no? Allí terminó. No creo que ese texto termine ahí. Pero se da cuenta el peligro de la apostasía. Gente que es engañada. Y hoy, hermanos, tenemos un cristianismo que hay que andarle como tocando chinchines a la gente para embelezarlos. Yo le quiero decir a usted, mi amado, con toda mi alma, porque yo voy a dar cuentas a mi Dios de este rebaño que Él, por su infinita gracia y misericordia, ha encomendado a mi cuidado. Yo no quiero en el día del juicio llegar ante mi Señor y que mi Señor me diga: falso pastor, pastor mantenido, pastor asalariado, que no le hablaste a mi pueblo mi palabra. Ahora, hermanos míos, hay mucho cristiano de show, pero que desprecian el conocimiento de la palabra, desprecian la doctrina. Por eso se dice que ahora hay un analfabetismo bíblico y un analfabetismo doctrinal.
Y hermanos míos, claro, fue el profeta dando el mensaje de Dios. Mi pueblo pereció por falta de ¿qué? De conocimiento. Y vea usted, yo le quiero decir que aquí tuviéramos esto a reventar, y el segundo nivel lleno y el tercer nivel lleno, si trajéramos aquí un show. A eso no me envió Dios a mí. Tenemos que predicar con amor y autoridad la palabra. Y tenemos que advertirle al pueblo de Dios, a los santos de Dios, que existe el peligro de la apostasía y que ese es el pecado más grande que hay en todo el mundo. Hermanos míos, durante su ministerio, Pablo tuvo discípulos que apostataron, estuvieron con él en el ministerio. Y allí habla de Himeneo y Alejandro en 1 Timoteo 1, 18 al 20, que dice: en este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo ¿qué? ¿Manteniendo qué? La fe y buena conciencia, desechando la cual, es decir, desechando esa fe, algunos naufragaron. Naufragaron, se hundieron. Usted sabe que en un naufragio difícilmente hay sobrevivientes en cuanto a la fe. También de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Fíjense, hermanos, que después de haber sido discípulos se volvieron blasfemos. Mire a dónde lleva la apostasía. Uno empieza una degradación espiritual, alejarse de Dios, alejarse de Dios, alejarse de Dios. Y de pronto aquel que era el centro de tu adoración, empiezas a blasfemar contra él. Yo conozco hoy, hermanos, unas corrientes teológicas que son verdaderamente diabólicas, porque ponen en tela de juicio la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, o ponen en tela de juicio la salvación que nuestro Señor Jesucristo nos dio, y dicen que están formando ministros con esas teologías. Un apóstata solamente va a formar a otro apóstata. Para nosotros Jesucristo es el unigénito del Padre. Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por medio de Él. Amén, hermanos amados. Jesucristo se hizo humano, y Él, hermanos míos, murió y resucitó y ascendió, y viene a levantar a su amada, que es su iglesia. Amén. No debemos, hermanos míos, estar tan valientes en nuestra fe. Allí se menciona a dos sujetos que eran discípulos de Pablo y que terminaron como apóstatas. Pero en la segunda carta a Timoteo también se habla de otros dos apóstatas. En el capítulo 1 y verso 15. Ya sabes esto, que me abandonaron. Él no está hablando que lo abandonaron a él como persona. Abandonaron la fe, abandonaron la doctrina. Todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes, fueron discípulos. Fueron discípulos. Qué terrible, hermano. Compañeros de ese gran apóstol. Y mire cómo terminaron: naufragando, como verdaderos apóstatas que se apartaron de la fe. Hermanos queridos,
La gran apostasía mundial, dice el apóstol, que se manifestará con el advenimiento del anticristo. En 2 Tesalonicenses 1:4. Por tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros, bueno, qué raro está eso, en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Y versos 8 al 10. Lo voy a leer aquí, hermanos. Ese es error mío, no es error de los chicos, no es error de los muchachos, es un error que yo envié mal seguramente esta cita. Pero en 2 Tesalonicenses, capítulo 4, tiene que ser primera, porque 2 Tesalonicenses, no, capítulo 1. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, óiganlo, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Oiga, no os dejéis mover de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga ¿la qué? La apostasía, dice el verso 3, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Qué terrible, hermano. Y el verso 8 dice: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y habla el apóstol Pablo de que viene la gran apostasía, el anticristo, el engañador. Mucha gente será engañada. Gracias. Dice que el anticristo obrará por poder del diablo y hará milagros. Hay gente que anda detrás de los milagros. Nosotros no andamos siguiendo milagros, aunque sabemos que Cristo hace milagros. Amén. Pero nosotros no seguimos los milagros, seguimos a Cristo que hace los milagros. Amén, hermanos míos. Y no vamos a adorar otro nombre sino el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos míos, y el apóstol está profetizando la gran apostasía que vendrá con la manifestación del anticristo. Las causas de la apostasía, y ya vamos a ir terminando este estudio. Según la enciclopedia bíblica, hay 5 causas. Número 1, ¿por qué mucha gente deserta de la fe? ¿Por qué mucha gente abandona la fe? Número 1, la persecución. Hay gente que cuando viene la persecución le dan la espalda al Señor y terminan renegando de su fe. Número 2, falsos profetas o maestros. Mucho cuidado, hermanos. Óigame lo que le voy a decir. Nunca acepte usted algo que yo le predique como verdad si no está en la palabra de Dios. Nunca. Nunca.
Pero esto es cierto, los falsos profetas y falsos maestros engañan a la gente superficial, a la gente que no tiene conocimiento de la palabra, la emboban, la engañan, la enredan, y estas personas terminan siendo apóstatas. La mundanalidad. Ahora hay mucho amor a las cosas del mundo, hermano. Cada vez nosotros queremos parecernos más al mundo que a Cristo. Y cada vez, hermanos míos, es menos la diferencia entre un cristiano y un mundano. Es menos la diferencia. Y cada vez nosotros como que somos gente. Allá en México usan una palabra que me resultó chistosa a mí. Gente agüitada, dicen allá. No sé cuál sería el equivalente aquí en Guatemala, pero dejémoslo como lo dicen ellos. Dice gente agüitada, gente aguada quizás sería, ¿verdad? Hermanos míos, que tiene miedo decir que es cristiano y vivir como cristiano y confesar su fe en Cristo. También la cuarta causa, la falta de conocimiento o un conocimiento imperfecto de la fe. Como les digo, mucha gente dice, soy cristiano, yo voy a la iglesia, me encanta el ratito que estoy allí, pero lo que no me gusta es el estudio bíblico. Y no es el fundamento de tu fe. La Biblia es la palabra de Dios. Y sabe, mucha gente es arrastrada por la falta del conocimiento bíblico. Con mi esposa estuvimos en una reunión y allí de alguna manera nos presentaron en un grupo así, en una reunión muy especial. Y entonces me presentaron a mí como pastor de la Iglesia de Dios. Y se acercó una persona y ¿sabe qué me dijo? Amo la Iglesia de Dios, porque de niño asistí a la Iglesia de Dios, pero ahora es el jerarca de otra religión que niega que la Biblia es la palabra de Dios. Y me dijo a qué iglesia, pues, pero no lo voy a decir aquí. Pero no me dijo que venía a Calle Martí tampoco. Pero ahí estaba mi esposa y dijo, yo iba a todas las escuelitas bíblicas de vacaciones, iba a la escuela dominical siendo niño. Y sabe una cosa, hoy está en un camino aparte de la fe cristiana. Y es un jerarca, pero él siente mucho aprecio por la Iglesia de Dios. Imagínense qué tristeza, decíamos con nuestra esposa, cuando yo miro los niños ahí, hermanos, como unos 80 niños que atendemos aquí en la iglesia. Hermanos, yo no quiero que esos niños vengan a ser entretenidos a la iglesia y que más adelante digan, qué lindos recuerdos tengo de ID Calle Martí, asistí allí, pero hoy no soy cristiano. ¿Qué le parece? Bueno, la falta de conocimiento. Y por último, el abandono de la adoración a Dios. Eso es terrible, hermanos. ¿Sabe? Si usted ha dejado de ser un adorador, tenga cuidado. Usted está en caminos peligrosos. Hermanos, a mí me impresiona lo que dice Romanos 1:21. Dice, pues habiendo conocido a Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí conocemos a Dios? ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos una relación personal con Dios nuestro Padre por medio de Jesucristo? Oiga bien, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias,
Y cuando usted, que dice que conoce a Dios, deja de adorar a Dios, deja de glorificar a Dios, deja de darle gracias a Dios, mire lo que empieza: sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y en su casa lea el verso 22, 23, 24, 25 hasta el 28, ya va a ver usted las consecuencias. Entonces, hermanos míos, una de las causas de la fe cristiana y que nos puede llevar peligrosamente a la apostasía es el abandono de la adoración a Dios. Aleluya. Nosotros cuando adoramos a Dios estamos en comunión con Él. Aleluya. Amén, hermanos. Para nosotros el Señor es el centro de nuestra adoración. Aleluya. No dejes que tu vida espiritual se enfríe, mi amado. Tú estás en un peligro cuando vienes, estás en tu casa y no adoras a Dios. Cuando abres tus ojos y te olvidas de darle gracias. Así dice, no le dieron gracias. Amén. Cuando vienes a una reunión así congregacional y otra gente adorando a Dios y tú como observador, como árbitro nada más, viendo nada más allí, ya dejaste de alabar y de adorar a Dios. Tu vida espiritual se empieza a enflaquecer. Luego empieza Satanás a meterte dudas. Luego tú puedes terminar siendo un blasfemo y un apóstata. Por eso es que nosotros, hermanos, nunca dejaremos de adorar a Dios. Alabado sea tu nombre, Señor. Aleluya. Alábelo a Él, por favor, si lo puede alabar. Nunca dejaré de alabarte, mi Señor, porque habiendo conocido a Dios no le alabaron, no le adoraron, no le dieron gracias. Entonces empieza un proceso decadente espiritual. ¿Y sabe qué? Después de esa gente, ¿sabe qué comienza a decir? Dudo que haya Dios, dudo de que Dios escuche, dudo que Cristo haya resucitado. ¿Ya ve? Y cuando usted siente tiene un agnóstico o un ateo teórico o práctico que estuvo en los caminos de Dios. A mí me impresiona la biografía de este astrofísico, que estuvo en una silla de ruedas así. ¿Cómo se llama? Steven. Ajá, que ustedes están diciendo. ¿Sabe una cosa? Que la esposa de ese hombre fue una cristiana consagrada. Y ustedes saben que ese hombre, en un principio, él era un creyente en Dios. Pero como después su Dios comenzó a hacer su ciencia, y después su Dios empezó a hacer su fama, después dijo: no sé si hay Dios. Para abajo. Y después dijo: no creo que exista Dios. Y por último dijo: no creo que Dios sea necesario. ¿Ve? De creyente a apóstata. Leí con cuidado una resumida biografía que publicaron de ese genio de la astrofísica, y me impresionó sus etapas de degradación espiritual. Mi amado y mi amada, dele gracias a Dios que usted tiene la vida. Aleluya. Y lo primero que usted y yo tenemos que hacer mañana, si es que Dios nos da la vida, cuando abramos nuestros ojos, decirle: gracias por la vida que me da, Señor. Aleluya. Te alabo y te adoro por este favor que tú me has dado. Aleluya. Nunca dejaré de reconocerte, Señor amado, porque cuando dejamos de adorar a Dios nos ponemos, hermanos, en un camino peligroso, degradante espiritualmente, que nos puede llevar a la apostasía, a ser renegados de nuestra fe, a darle la espalda, a desertar.
En conclusión, hermanos, el tiempo avanza y vamos a terminar a las 8, porque así dice nuestro programa. Amén. Salvo que Dios manifestara acá, pues eso es de Él, pero como estamos aquí tranquilitos, vamos a terminar a las 8. Son 90 minutos. En conclusión, fíjese que hay países y continentes enteros que fueron cristianos, pero que hoy son apóstatas. Tenemos el caso de Europa, hermano. Qué triste, aquellos templos donde llegaba la gente a adorar a Dios, ahora son museos, ahora son cafeterías, ahora son bares, porque ya no hay creyentes. Qué triste. ¿Se da cuenta? Europa, cuna de la fe cristiana. Alemania, donde se dio la reforma del siglo XVI. Holanda, grandes mártires que dieron su vida por la fe cristiana, hoy son apóstatas. Hoy no creen en Dios. De esta manera se confirma que la apostasía es el mayor pecado en el mundo. Y yo termino con esta invitación. Hermanos, volvámonos a Dios y Él se volverá a nosotros. No dejemos de adorar a Dios. Aleluya. Alabado sea tu nombre. Vendrán las pruebas, vendrán las persecuciones, venga lo que venga, hermanos míos. Como dijo el apóstol Pablo, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo bajo, ni qué, ni lo profundo, y por último dice, ni ninguna cosa creada me apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Aleluya. Alabado sea tu nombre, Señor. Póngase de pie, por favor.